Milei. Allí un apoyo por parte contundente del presidente norteamericano a Javier Milei, al gobierno nacional. Veamos lo que sucedía justamente en este encuentro, en esta reunión en Nueva York, en los Estados Unidos. A ver. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job. And I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess, and what he's done to fix it is good. And Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's your endorsement. Bueno, allí lo que sucedía en esta reunión bilateral, Leticia, bueno, a ver, este apoyo por parte del presidente Donald Trump al gobierno de la República Argentina. Fueron 20 minutos de este encuentro en Nueva York. Las primeras visiones de lo que significa esta reunión bilateral y básicamente las conclusiones luego de este encuentro. Sí, entre los dos equipos, sí. Una reunión que recordemos se da en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, que después lo vamos a contar más en detalle, después de que habló el presidente Donald Trump, que recordemos que es el segundo en hacerlo después de Brasil. Históricamente en ese contexto se da esta reunión con, bueno, el anuncio, digamos, que no se sabía mucho de qué manera iba a ser, ¿no? Ahí detallando un poco el secretario de Tesoro, que después se extendió más también, horas más tarde, de la reunión más en detalle sobre la ayuda económica de Estados Unidos a la Argentina, que se da en el contexto, en el contexto de un alineamiento, ¿no? De hecho, vamos a también analizar después el discurso del presidente Javier Milei, en el cual destaca, de hecho, varias de las políticas de Donald Trump, y un Trump que le habla incluso del futuro presidente, le habla de las elecciones, le habla de la reelección en ese contexto. Bueno, me parece que es la imagen, digamos, de un alineamiento muy fuerte y un respaldo muy fuerte de parte del gobierno de Estados Unidos, en este caso a la Argentina, al gobierno de Javier Milei. Bueno, este respaldo se habló, por supuesto, en esta reunión bilateral, Leticia, pero también el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social, que hizo un extenso texto hablando de la República Argentina. Luego de este texto, luego de este tuit, llegó la respuesta por parte del presidente de la Nación. Allí está, el agradecimiento por parte del presidente argentino. Muchas gracias, presidente Donald Trump, por su gran amistad y este gesto extraordinario. Bueno, parte de la respuesta del tuit, como decíamos, extenso, que escribió el presidente Donald Trump en el marco de esta reunión bilateral llevada a cabo en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero como bien decía Leticia, un encuentro que se dio en el marco de una nueva Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Mucho para hablar, mucho para analizar. Por ejemplo, la posición del presidente de Francia, Emmanuel Macron, allí reconoció al Estado palestino. Rápidamente llegó la respuesta por parte del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esto decían los mandatarios. A ver. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour et au respect desquels elle n'est pas moins attachée, précisément car nous sommes convaincus que cette reconnaissance est la solution qui seule permettra la paix pour Israël. The leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians, it's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong.
Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it. So here's another message to those Western leaders. Israel will not allow you to shove a terror state down our throats. Bueno, ayer lo veíamos al primer ministro de Israel, también al presidente de Francia, pero nos detenemos en el primer ministro de Israel, que mantuvo también una reunión bilateral con el presidente Donald Trump. La cuestión Gaza fue analizada en esta reunión y inclusive, Leticia, el propio presidente de los Estados Unidos dijo tener la solución para que llegue la paz a la Franja de Gaza. Sí, así es. Ahora te cuento más en detalle porque son vamos. 21 puntos más allá de que todavía no está muy claro y no es oficial, pero lógico. Ahora lo contamos un poco que, bueno, se da en el contexto Macron, ¿no? El reconocimiento del Estado de Palestina, que yo lo había anunciado antes en realidad, e incluso había dicho que lo iba a hacer oficialmente en la Asamblea, como lo hicieron otros países con unas horas de anterioridad, como es el caso del Reino Unido, Australia, de Canadá, entre otros países que lo que sostienen es que reconocen al Estado de Palestina porque consideran que de alguna manera esa es la solución o un cese al fuego en la Franja de Gaza, ¿no? Y Netanyahu, que también les había respondido en otras ocasiones, incluso cuando Macron lo había anunciado hace poco más de un mes, diciendo que no va a existir un Estado de Palestina, ¿no? De hecho, en el discurso llegó a compararlo con el 11 de septiembre y si le creaban un Estado al lado con Al-Qaeda, digamos, al lado de Estados Unidos. Pero en ese contexto, Pablo, como bien lo mencionabas, se conoció que esto lo dio a conocer la BBC, en realidad, por eso remarcaba que no es oficial, pero que sí tuvo mucha repercusión mediática, no solo en el Reino Unido, sino por supuesto en todo el mundo, de un plan que estarían llevando adelante. Tony Blair, el ex ministro británico, que es muy reconocido y fue muy cuestionado también en su momento, porque fue uno de los países que llevaron adelante la guerra en Irak, con el tema de las armas de destrucción masivas que después no se encontraron y demás, pero que este plan que respaldaría, por un lado, Estados Unidos, pero también Naciones Unidas, entre otros organismos o países, que establecería una especie de gobierno transitorio en la Franja de Gaza. Para esto, bueno, tendría que entregar las armas el Hamas, que esto es uno de los pedidos. Netanyahu en su discurso, bueno, también lo que dijo es, si liberan a los secuestrados, que recordemos que hasta el momento se calcula que hay 48, al menos 20 con vida, se termina la guerra, ¿no? Esas fueron un poco las palabras de Netanyahu. Lo que dicen desde la Franja de Gaza es, bueno, ¿cómo garantizamos que no se tome el control de Gaza? O incluso lo que tiene que ver con Cisjordania. Fue el propio Donald Trump que habló en las últimas horas y dijo que no iba a permitir que se anexe Cisjordania. Pero va a haber una reunión muy importante porque el propio Netanyahu dijo que después de hablar se espera una reunión el lunes incluso con Trump, puede llegar a haber un anuncio, ¿no? No se sabe si va en la misma línea de este plan que publicó la BBC, pero bueno, que decía, sí tuvo mucha repercusión porque plantea al menos 21 puntos, un gobierno que sería transitorio. Tampoco queda muy claro ahí qué lugar podría llegar a ocupar la Autoridad Nacional Palestina, que recordemos que gobierna lo que es Cisjordania. Mahmoud Abbas, que no pudo participar en la Asamblea en Estados Unidos esta semana. Pero sí, bueno, es una novedad en un contexto en el que lo venimos contando, ¿no? No se llega a una negociación, a un cese al fuego, después del ataque de Israel, además a Qatar, que parecía alejar un poco esa posibilidad incluso de que Qatar continúe como país negociador, pero que hasta el momento pareciera que sí puede ser, o que estaría, o que apoyaría, podría llegar a apoyar parte de este plan, que además recordemos, porque lo que nosotros vemos es lo público en las asambleas, pero a la par se llevaron adelante un montón de reuniones bilaterales y sin dudas Gaza fue uno de los temas, tanto en lo público como en las reuniones, digamos, en las reuniones, ¿no? Y cuestiones que no vamos a saber. Pero sí la novedad me parece que tiene que ver con esta posibilidad, ver si es un plan que efectivamente pueden llegar a aprobar o a ponerse de acuerdo. Materializar, ¿no? Sería un paso importantísimo en esta situación. Sí, pero ver, bueno, qué pasa, digamos, ahí, bueno, porque sería un gobierno transitorio, no queda muy claro si sería primero en Egipto, porque contaría también, por ejemplo, con el apoyo de Egipto, pero bueno, esto todavía no es oficial, sí lo dio a conocer la BBC con distintas fuentes, sí figura el nombre muy fuerte de Tony Blair como uno de los que estaría respaldando, incluso podría llevar adelante este plan en Gaza. Veremos si efectivamente, bueno, esto es lo que se comunica. Claro, y sobre todo hay que prestar mucha atención el próximo lunes. Porque así indican algunas versiones, algunas fuentes, que habría un anuncio importante el próximo lunes, es decir,
en 72 horas. Sí, y porque el propio Netanyahu dijo que iba a conversar primero con Estados Unidos y después se iba a conocer. Entonces ahí también empezaron un montón de especulaciones. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso que puede llegar a dar Israel? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Se puede llegar a anexar Cisjordania o no? Sale en el medio Trump, dice que eso no lo permitiría. Y en el medio aparece también este plan para Gaza. Así que bueno, veremos, Pablo, pero posiblemente en los próximos días o en las próximas horas haya una novedad en ese sentido y parte, digamos, de lo que dejó la Asamblea esta semana. Y bueno, el tema de Gaza, que sin duda fue uno de los temas que se trataron a través de los discursos. Bueno, hablando de discursos, justamente, más discursos en las Naciones Unidas, el discurso del presidente argentino Javier Milei, el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ambos mandatarios coincidieron en criticar a Naciones Unidas. Uno de los puntos, otra de las cuestiones centrales, en el discurso el jefe de Estado argentino habló de la soberanía en Malvinas, pidió la liberación del argentino detenido en Venezuela, entre otras cuestiones. Compartimos los discursos. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders. In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado. Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta. Ellos quieren que apliquemos lo que hicieron 1000 veces y nos trajo hasta aquí. Pero quiero dejarles en claro que Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil. En primer lugar, quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que permanecen ocupados ilegalmente. A pesar de los 80 años que pasaron desde la creación de esta organización, situaciones coloniales como esta siguen sin ser resueltas. Por lo que invitamos al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales de conformidad con la resolución 2065 de esta misma Asamblea General, junto con todas las resoluciones posteriores que la acompañan. La situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela, sin imputación, sin asistencia legal ni consular. En palabras simples, una desaparición forzosa. Exigimos al gobierno de Venezuela su inmediata liberación y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que acompañe este reclamo legítimo en defensa de los principios más básicos del derecho internacional y de la dignidad humana. Finalmente, reiteramos nuestra exigencia de liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen cautivos en Gaza. Bueno, allí los discursos, y la crítica a Naciones Unidas. Sí, yo diría que eso fue lo transversal, no Pablo, porque hablamos, a ver, se cumple el 80 aniversario, ¿no? Es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y el objetivo es justamente mediar por la paz. Y acá es interesante, y decía transversal a los discursos, porque escuchábamos tanto el discurso de Trump como de Milei, que ambos cuestionaron a las Naciones Unidas. Pero también podemos escuchar discursos de izquierda, digamos, de otros discursos, que también las cuestionan, quizás desde distintas perspectivas, ¿no? En el caso escuchábamos a Milei que criticaba, bueno, de alguna manera que decía compartimos el objetivo que tiene que ver con mediar la paz, no, bueno, sí, se me escuchen temas de, digamos, estatales y demás. A Trump, que también lo toma desde otra perspectiva, porque ¿qué dice Trump? De hecho, hasta hizo un chiste con que no le habían funcionado las escaleras mecánicas y dijo, bueno, esto es lo único que la ONU me puede dar, y de hecho después publicó un flyer diciendo de los conflictos que él había logrado resolver, ¿no? Como diciendo que había hecho más por la paz él mismo que la propia Naciones Unidas. Claro. Sí, así es. Bueno, esto era un poco las críticas de Trump. Y después las otras críticas que decíamos, transversal, que puede ser desde Brasil, la India, que no estuvo, el premier Narendra Modi y demás.
demás, pero que cuestionan históricamente lo que tiene que ver con la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que siempre es válido recordarlo, son 5 miembros permanentes que son los únicos que tienen capacidad de veto. Claro. Entonces, bueno, lo que dicen esto es, no es representativo, no es representativo de los países del sur global, digamos que no tienen esa capacidad de veto. Entonces, en ese sentido, esto fue, digamos, bastante transversal. Y el otro punto que le sumaría es también la ausencia de otras potencias, mencionaba recién el caso de la India, pero también de China, que no fueron sus líderes. En el caso de Xi Jinping, él estuvo en el 70 aniversario, estuvo en el 75, que era pandemia, pero bueno, a través de la videollamada, y no estuvo presente. En el caso de India decían que tenía que ver con una cuestión interna, pero también hay que ver si eso no es un mensaje, el hecho de no haber participado. En el caso de China también se puede, digamos, observar desde el lado que con la guerra comercial o con los aranceles de Trump no se han encontrado todavía. Desde el gobierno, desde la administración republicana, lo que habían dicho es que existía la posibilidad de una reunión entre Trump y Xi en la PEC, que se va a hacer en Corea del Sur en noviembre, y que quizás era uno de los motivos, digamos, que no se dé ahora en este contexto, pero me parece que son ausencias fuertes porque son las potencias asiáticas, ¿no? Que no estuvieron como para sumar un poco de lo que muchos llamaban una asamblea que fue un poco opaca. Más allá de la cuestión de la agenda, me da la sensación más un mensaje. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y el argumento fue, bueno, por cuestiones de agenda no podemos ir. Sí. Bueno, nos vamos rápidamente a China, vamos a saludar al analista político Muki Terenbaum, que nos está allí despertándose madrugada en China. Gracias, Muki, por estos minutos. Bienvenido. Madrugada igual, son las 6 de la mañana acá. Claro, bueno, gracias por estos minutos, muy temprano allí en China. A ver, Muki, recién compartíamos, ¿no? Una imagen, una reunión bilateral como parte de la agenda que desplegó el presidente Javier Milei en los Estados Unidos, pero sin duda la expectativa estaba centrada en la reunión bilateral que tuvo con el presidente Donald Trump, una expectativa que después generó mucha repercusión, ¿no? Por lo que significó esta reunión y después un largo tuit del propio presidente Donald Trump hablando de la Argentina y hablando del presidente Milei. Luego el presidente argentino le agradece también por la red social X. Tu primera visión de lo que ha significado esa reunión bilateral. No, una reunión bilateral muy importante, muy exitosa, en mi opinión. Ajá. Creo que, a ver, la pregunta es qué iba a buscar Milei a Estados Unidos. ¿Iba a buscar solamente el apoyo económico que recibió el que recibió o había algo más? Bueno, yo creo que Trump lo puso en el grupo de los grandes amigos que tiene Estados Unidos. Y esto ya es mucho para Milei. Es mucho para la Argentina también, pero es mucho para Milei, especialmente porque el foco no estaba puesto en América Latina esta vez. Es decir, el foco de todo el tema de lo que está pasando es desde el Medio Oriente, el conflicto con Rusia y Ucrania, y Argentina realmente no había motivo para que esté en el foco, y Trump se tomó 20 minutos de una agenda muy, muy apretada que tenía. Y lo que él dijo después, y lo que dijo antes, y lo que dijeron sus ministros, creo que habla de un apoyo muy a largo plazo. Esto es lo más importante, porque lo que vos necesitas cuando sos presidente de un país latinoamericano no es el apoyo puntual en un momento determinado. Necesitas que esto se sostenga en el tiempo. Sí, y yo creo que lo que se vio es apoyo a largo plazo y la creación, yo te diría, no sé si la creación, pero ya que se empieza a vislumbrar un eje en donde determinados aliados, está Italia, está Hungría, está Argentina, está Israel, por supuesto, ese eje de países que se empiezan a diferenciar de otros, en donde la verdad que estar del lado bueno, digamos, del presidente Trump, un presidente muy activo y muy serio, por lo menos muy serio en sus decisiones, creo que es un momento, la verdad que a mí me sorprendió para bien. Y en ese sentido, ¿cómo analizás el hecho de que también se haya negociado un swap? Que entiendo que es una herramienta que Estados Unidos no está utilizando en los últimos años. Corregime si me equivoco. No, Estados Unidos no lo utiliza y te voy a decir que viniendo de la administración Trump, esto es también bastante sorprendente. Porque no se usa desde que se salvó a México en su momento. Era muy importante salvar a México porque, imagínate, el vecino en el sur de Estados Unidos, una crisis que la conocimos como la crisis del tequila. Sí. Argentina recibió los ecos de esa crisis y la sufrió bastante.
pero no se usaba desde entonces, y el hecho que se usa ahora, y se usa de forma mucho más sofisticada que se usó con México, con elementos, como yo te dije, más a largo plazo, en el que esto también puede seguir aumentando en caso de haber necesidad, y eso es lo que leyó el mercado. Bien, Muki, bueno, fueron varias las reuniones que encabezó el presidente Javier Milei. Recién analizabas la significancia justamente de la reunión con Donald Trump, pero también mantuvo un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, ya con la noticia que recorría no solamente la Argentina, los Estados Unidos, sino el mundo, este swap de 20.000 millones de dólares por parte del Tesoro de los Estados Unidos. Y llega luego la reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿También es un punto a favor para el gobierno nacional esta reunión con Kristalina Georgieva, luego teniendo en cuenta lo que había ya sucedido en la reunión bilateral con Donald Trump? Sí, no, yo creo que la reunión con Georgieva es a la sombra de la reunión con Trump. Creo que tenemos también el acuerdo con el Banco Mundial, los 4.000 millones de dólares del Banco Mundial, que pasaron medio desapercibidos. Cuando uno habla de 20.000 millones, 4.000 millones parece poco, pero fue muy importante. El Banco Mundial está manejado por Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional es menos, tiene mucha influencia en Estados Unidos, pero no es todo. El Banco Mundial es manejado por Estados Unidos, así que el respaldo es doble, ¿sí? Me parece que eso fue tanto o mucho más importante que la reunión con Georgieva, que es una relación que la vemos sosteniéndose en el tiempo, ¿no? De un total de esos 4.000, de 12.000 millones de dólares. Corregime si me equivoco. Los primeros son 4.000 millones. Sí. La plata, tenemos que ir viendo los desembolsos, porque los primeros 4.000 están asegurados. El resto todavía no está asegurado, y esto permite a ver, le pide, demuestra que no es un regalo lo que da el Banco Mundial, sino está tomado, es parte de una política, y Milei tiene que hacer los deberes para poder llegar a cualquier suma que pase estos 4.000 que estaban asegurados y que son muy importantes en medio de esta crisis. Claro. Muki, hablábamos un poco de los discursos de Naciones Unidas, que fue bastante transversal la crítica en el momento en el que llega justo del 80 aniversario y bueno, el objetivo, digamos, de Naciones Unidas de preservar la paz. ¿Compartís esto que fue por ahí un poco opaca en ese sentido? De hecho, pasó un poco, quizás, estuvo muy presente el hecho del 80 aniversario de la creación de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, creo que es evidente que es más bien un foro para desahogarse. No cumple ninguna función, en mi opinión. Nunca lo cumplió, la verdad. Vienen todos a quejarse, a enojarse. Fíjate que en general la gente no se habla bien entre ellos. ¿Sí? No es un lugar donde la gente viene a alabarse. Entonces todos vienen a quejarse de algo. Este año fue muy metido con el tema de Palestina y de un reconocimiento palestino, pero también demostró ser en las Naciones Unidas. Vino Trump, y Trump dijo no, por ejemplo, al reconocimiento de Palestina, y ahí se diluyó todo. Es decir, había 176 países a favor. Esto demostró la debilidad, no solamente de la organización como tal, sino de los otros países. Finalmente estamos viendo países, casi todos, o son enemigos de Estados Unidos y no se llevan bien, o son países vasallos. Es decir, hacen lo que dice Estados Unidos. Y en las Naciones Unidas lo que vimos es una decoración en donde cada uno mostraba su soberanía y su fuerza. Y bueno, una vez más, yo creo que lo que demuestra es eso, ¿no? Un lugar para desahogarse, un foro que yo te diría que no cumple con ninguna de las expectativas que la gente tiene. Y más con la polarización que hay en este momento. Creo que no lo cumple. Porque el único organismo que tiene alguna fuerza práctica es el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad está paralizado. Es decir, China y Rusia lo paralizan de un lado, Estados Unidos del otro, y sin el Consejo de Seguridad es palabras. Esto es lo que es. Muki Tenenbaum, gracias por habernos atendido. Un placer, siempre a vuestra disposición. Igualmente, gracias. Bueno, allí en China, Muki Tenenbaum, analista político, eran 6:00 de la mañana, lo hicimos madurar a Muki, bueno, pero queríamos tener la palabra de él, analizando un poco lo que ha pasado en Nueva York, en los Estados Unidos, en las últimas horas.